grasas, desfosforilamos enzima disfuncional y va a tener una función, aumentando la concentración del regulador alostérico, estimulando glucólisis, inhibiendo gluconeogénesis. Cuando la concentración de insulina baja, aumenta el glucagón y el glucagón activa la vía de las quinasas. Si se acuerdan, aumentando los niveles de AMP cíclico. Fosforilamos a la enzima disfuncional fosforilada, pues va a tener una función fructosa de fosfatasa 2 que va a disminuir la concentración del regulador, inhibiendo el glucólisis, estimulando el gluconeogénesis. Ojo, si quieren estudiar bien esto, si quieren comprender esto a cabalidad, por favor, hagan su Zoom entre ustedes y practíquenlo, ¿sí? Practiquen explicarse esto, ¿sí? Pónganse situaciones y créanme que eso les va a ayudar bastante. Bueno, ahora sí, a lo que vamos a hablar el día de hoy es esto, acerca del metabolismo de otros azúcares. ¿Qué azúcares vamos a sentar? Nos vamos a sentar en fructosa. Ya, eso es interesante. La fructosa se va a metabolizar a nivel muscular, a nivel hepático, y la galactosa. ¿Por qué? Porque es lo que más consumimos. Nosotros consumimos lactosa. La mayoría de nosotros tomamos leche. Y todos los bebés toman leche materna. Entonces, ¿qué consumen? Lactosa. ¿Sí? Haciendo que la hidrólisis de la lactosa tenga consigo galactosa y glucosa. Sacarosa, todos consumimos, todos en algún punto hemos consumido azúcar convencional, azúcar de cocina. ¿Y esta qué contiene? Contiene fructosa y glucosa. ¿Ok? Son los azúcares más frecuentes. De la glucosa, pues ya hemos hablado un montón, ya hemos hablado sobre los destinos de la G6P, que se puede hacer glucógeno, se puede hacer energía. Y como vamos a ver la próxima clase, la G6P se puede ir a hacer precursores de nucleótidos. ¿Ok? Que es bien interesante esta ruta. Bueno, ¿qué es lo interesante? Que los diferentes azúcares, galactosa, fructosa, ¿vean? Se van a poder integrar a esta ruta principal de glucólisis en diferentes puntos. La manosa también la vamos a estar viendo, ¿sí? Se va a integrar en este punto. Entonces, ustedes durante estas 2 semanas que tuvieron, leyeron los dos artículos, ¿se acuerdan? De la fructosa. Uno tal vez estaba un poco más elevado, uno hablaba sobre lípidos, hablaba sobre muchas cosas, y otro hablaba sobre la maternidad. ¿Alguien me quiere contar qué entendió, qué le llamó la atención de eso? Eh, yo, Guido, yo leí acerca, bueno, lo que más me interesó, pero creo que es porque ya habíamos hablado acerca de la obesidad. En el libro, en el artículo de la fructosa había una parte que decía em, la concentración de lípidos en la sangre. Entonces explicaba que la ingesta de glucosa conducía a que, perdón, de la fructosa conducía a que aumentaran las concentraciones de triglicéridos en la sangre y esta pues, en resumen, esta podía ser pues una causa, pues si no se trataba o se controlaba de la obesidad pues a largo plazo. Entonces Ujú. hicieron ciertos estudios con diferentes personas acerca de dieta de fructosa libre y y dieta pues con fructosa, ¿verdad? Ujú. Entonces pues ahí vieron y comprobaron su tesis de que pues es verdad que la fructosa tiene gran incidencia en cuanto a la obesidad en la población. Y pues creo que eso fue una de las cosas que me llamaron la atención. Muy bueno, gracias por comentar. Eso justamente es uno de los puntos más importantes. La fructosa va a tener implicaciones metabólicas muy grandes. Uno de ellos, obesidad, uno de ellos, mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares por esta concentración altísima de lípidos que van a estar en circulación. ¿Sí? Justamente hoy vamos a hablar y entender cómo el consumo de fructosa en altas concentraciones lleva a todo esto. ¿Ok? La parte metabólica, la parte bioquímica.
¿Alguien más que me quiera comentar algo que les llamó la atención, algo que les pareció curioso, que les gustó, que no les gustó? Guido, eh, yo solo quería comentar algo que también me llamó la atención, pero me llamó la atención más cuando estábamos ya en el laboratorio de bioquímica, porque como dijo Lulu, o sea, bueno, yo personalmente antes de leer el artículo fue como, bueno, ¿verdad? Sabemos de que los pacientes con diabetes pues es mejor que no consuman glucosa, pero mejor que consuman otros azúcares en menor cantidad que la glucosa como tal. Pero si nos Ujú. damos cuenta, acá nos dice que la fructosa, a pesar de que es un tipo diferente de azúcar, tal vez no tiene tanta incidencia en la diabetes, pero tiene una gran incidencia en la obesidad y eso es impactante también porque al final de todo la diabetes, pues, perdón, la obesidad es un factor que puede contribuir a desarrollar diabetes. Pero incluso cuando estábamos en el laboratorio, a mi grupo le tocó que investigar un poquito sobre la enfermedad de Monjerky y nos dimos cuenta que uno de los tratamientos, porque no hay tratamiento curativo, sino que decía que un tratamiento por la hipoglicemia específicamente era que se tenía que tener una dieta un poquito alta en carbohidratos, aproximadamente del 60%, pero debían como que excluirse más o menos se decía que se debía que excluir la fructuosa, era uno de los azúcares que había que excluirse de la dieta, y creo que era precisamente por esto, para no desarrollar obesidad. Entonces me pareció bastante interesante amarrar el artículo con otros artículos de Lab de Bioki, pues. Excelente, qué buen comentario. Muy buen comentario. Realmente todo está enlazado, todo es una red, ¿sí? Y todo tiene su razón bioquímica. Ustedes no van a dar un tratamiento, no van a recetar algo sin tener una base bioquímica metabólica previa. ¿Sí? Y esa es la maravilla de metabolismo, que está en todos los aspectos de su vida. Y justamente eso es lo bonito, ¿verdad? Poder ir enlazando artículos y eso les va a pasar ahorita, les va a pasar más adelante, ¿sí? Cuando estén estudiando en su rotación de cardiología, por ejemplo, van a estar hablando de estatinas. Estatinas tienen un rol importante en la inhibición de enzimas lipogénicas. Si ustedes se dedican directamente o inician esta fase de medicina interna, pues también el metabolismo y fisiología son las partes más fuertes de ahí. ¿Sí? Entonces, siempre van a tener esto de acá, siempre van a tener el rol de, el metabolismo. ¿Ok? Gracias a sus comentarios. Entonces, vamos a empezar a ver justamente la fructosa. ¿Por qué? Porque es con la que más tenemos contacto. ¿Sí? Es con la que más tenemos contacto a lo largo de nuestra vida, debido a la industria alimenticia. ¿Ok? La fructosa, como ustedes leyeron o pues visto, se puede metabolizar en dos puntos o en dos tejidos, en músculo o en hígado. En músculo, la fructosa iba a ser captada por un receptor GLUT. ¿Qué receptor GLUT era? GLUT5, si no estoy mal. Justamente era el GLUT5, ¿verdad? El GLUT5 iba a ser este receptor que iba a poder captar fructosa a nivel muscular, independientemente de insulina. Entonces, a nivel muscular puede ser relativamente fácil. La fructosa se fosforila en el carbono 6 mediante la hexoquinasa, generando fructosa 6-fosfato. Este de acá es un intermediario directo glucolítico y vean, se va directamente a glucólisis. Perfecto, no hay problema. Lo interesante ocurre a nivel hepático. La fructosa a nivel hepático, ¿por qué receptor iba a ser captado? Ay, no sé si es GLUT2, Guido, la verdad. Sí, justamente el GLUT2, ¿sí? El hígado está plagado de receptores GLUT2. Recuerden que el GLUT2 era afín a fructosa, galactosa y glucosa, ¿sí? Entonces, aquí viene lo interesante. La fructosa captada a nivel hepático cuando está en altas concentraciones se fosforila por la fructoquinasa en el carbono 1, generando la fructosa 1-fosfato. La fructosa 1-fosfato es rota por la fructosa 1-fosfato aldolasa, muy parecida a la aldolasa que está en glucólisis. Solo que aquí rompe la fructosa 1-fosfato.
¿Qué generamos? Gliceraldehído y dihidroxiacetona fosfato. Y aquí viene algo interesante. El gliceraldehído puede tener dos caminos. Uno, se puede fosforilar generando el gliceraldehído 3-fosfato que ya hemos escuchado. O el otro camino es que este gliceraldehído se reduzca a glicerol y se fosforile mediante la glicerol quinasa, generando glicerol 3-fosfato. ¿Cuál es el problema de esta ruta? Que el glicerol 3-fosfato, precursor de quién es. No estoy seguro al 100%, pero creo que es de los triglicéridos, ¿no? Sí, justamente, de los triacilgliceroles, de los triglicéridos, se forman a partir del glicerol quinasa que va a generar glicerol 3-fosfato. Entonces, el gliceraldehído tiene dos caminos, este de aquí o este de aquí. ¿Cuál sigue? Pues depende de la concentración de gliceraldehído. Y vamos a ver que debido al rol hormonal que va a tener la fructosa, que la vamos a ver en un ratito, este camino, el de glicerol quinasa, es el favorable. Cuando hablamos de fructosa metabolizada a nivel hepático. ¿Ok? Vean esto de acá. Entonces, la fructosa a nivel muscular, ya la hablamos, hexoquinasa, fructosa 6-fosfato, seguimos con glucólisis convencional. ¿Qué pasa a nivel hepático? Vean la fructoquinasa, fructosa 1-fosfato, la aldolasa que rompe gliceraldehído y hidroxiacetona fosfato, y estos se pueden integrar en forma de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ok? Ahora les pregunto, al introducir o al integrar la fructosa en forma de gliceraldehído 3-fosfato, ¿qué punto de control nos estamos saltando aquí? A ver, ¿qué punto de control nos estamos saltando? A ver, ¿qué dicen ustedes? Ya lo mencionamos al inicio de la clase. A ver, Guido, otra vez. perdón, no sé si soy el único, pero no logré captar bien la pregunta. Ok, la pregunta era, al integrar la fructosa en forma de gliceraldehído 3-fosfato a glucólisis, ¿qué punto de control me estoy saltando? Tal vez la fosfofructoquinasa 1. Muy bien, sí, justamente eso. El punto de control de la PFK1, ¿sí? Está ubicada aquí. La PFK1 está en este punto. Entonces, si estoy integrando en forma de gliceraldehído 3-fosfato, me estoy saltando el punto más importante de glucólisis, ¿sí? Haciendo que esto continúe hasta piruvato. Pregunto, ¿cuál es el siguiente punto de control de glucólisis? La PK. La piruvato quinasa, muy bien, ¿sí? La piruvato quinasa. Es decir, ¿quién me queda de control? Piruvato quinasa. A nivel muscular, por esta ruta, pues no va a haber ningún problema. ¿Por qué? Porque se recuerdan, eso estaba en un punto importante de nuestra clase de glucólisis. Hablábamos que la piruvato quinasa a nivel muscular únicamente se regulaba por regulación alostérica, ¿sí? Y el ATP era un inhibidor de la PK. ¿Ok? Entonces, si no hay demanda energética, piruvato quinasa está inactiva, haciendo que no se pueda generar piruvato. ¿Ok? ¿Qué generamos? Pues mantenemos intermediarios en este punto. El verdadero problema, como se podrán imaginar, ocurre a nivel hepático. ¿Por qué? Porque la fructosa dijimos que iba a ser captada por receptores GLUT2. Pregunto,
páncreas va a tener receptor ¿qué tipo? 2, 4, 6, ¿cuál? El páncreas. A ver. ¿El GLUT2 no? Sí, GLUT2, por favor, respondamos. GLUT2, sí. Entonces, si hay receptor GLUT2, es decir que la fructosa va a ser a nivel pancreático utilizada para generar energía. Si generamos energía, generamos esta despolarización de membrana, bloqueamos los canales de potasio, entra calcio y liberamos insulina. Es decir, la fructosa es un azúcar insulínico. Por lo tanto, te recuerdan que a nivel hepático la piruvato quinasa se regulaba por modificación covalente. La insulina activaba a la PK, ¿sí? Eso es de nuestras primeras clases. Por eso les digo, todo está relacionado. De la PK, ¿sí? Una vez activa, ¿qué permite? El paso de la síntesis de piruvato por esta vía. El piruvato pasa a ser acetil-CoA y acetil-CoA, que es el precursor de los ácidos grasos, más la insulina, que va a activar muchas enzimas relacionadas con la lipogénesis. Todo esto le da al hígado todo lo necesario para hacer triglicéridos. Le da ácidos grasos, debido al acetil-CoA, y le da gliceraldehído, que puede generar glicerol 3-fosfato, haciendo el lugar perfecto para hacer triglicéridos, haciendo que el hígado empiece a sintetizar mucha grasa, muchos ácidos grasos, muchos triglicéridos, llevando a qué? A hígado graso, a cirrosis, a estenosis hepática y en muchos casos a enfermedades cardiovasculares. ¿Sí? ¿Queda claro la ruta bioquímica de esto? Guido, solo una pregunta. ¿Sí? Cuando hablábamos de que el gliceraldehído tenía dos caminos, ¿verdad? Como convertirse en gliceraldehído 3-fosfato en glicerol, la más favorable dijiste que era convertirse en gliceraldehído 3-fosfato, ¿verdad? Así es. Ah, Sí. gracias. Ok, entonces ustedes me dirán, ¿comer fruta es malo porque hay fructosa? No, no. Lo malo es cuando la fructosa está en altas concentraciones, lo suficiente como para que la GLUT2, que es bajamente afín a la fructosa, la capte y se haga este metabolismo, ¿sí? La fructosa en altas concentraciones es dañina, es lipogénica. En este caso, ¿a qué me refiero con fructosa en altas concentraciones? Por ejemplo, lo que mencionaba en los artículos, el jarabe de maíz alto en fructosa, ¿sí? El High Fructose Corn Syrup. ¿Qué es esto? Pues básicamente el jarabe de maíz alto en fructosa es almidón hidrolizado. El almidón hidrolizado, pues es glucosa. Este es transformado enzimáticamente a fructosa. ¿Por qué la gente se toma el tiempo de esto? Pues simple, porque el jarabe de maíz alto en fructosa es muy, muy dulce, ¿sí? Da mucho dulzor, haciendo que la industria tenga que colocar muy poquito de este jarabe para endulzar mucho. Eso reduce costos, pero ¿a costa de qué? De la salud de la persona. ¿Por qué? Porque vamos a promover la síntesis de lípidos, ¿sí? Por eso es que el jarabe de maíz de fructosa, alto en fructosa no es saludable. ¿Cuál es el problema? Todo tiene jarabe de maíz alto en fructosa, ¿sí? No sé si alguien la ha visto en algún alimento que consuma. Todas las aguas gaseosas. Sí, justamente la mayoría de las aguas gaseosas tiene jarabe de maíz alto en fructosa, por eso son tan dulces. La ketchup, si alguno tiene ketchup en su casa, vaya a ver, tiene jarabe de maíz, muy probablemente tenga jarabe de maíz alto en fructosa. La miel de los panqueques, la de maple, tiene jarabe de maíz alto en fructosa. ¿Qué más? Las salsas que vienen en botella, normalmente tienen jarabe de maíz alto en fructosa. Las jaleas que algunas venden como naturales, orgánicas o lo que sea,
Muchas veces tienen jarabe de maíz alto en fructosa, así que siempre vean qué tiene. Y vean sus etiquetas, vean lo que consumen, ¿sí? Porque muchas veces este jarabe de maíz alto en fructosa está presente. ¿Y qué hace? Pues esto de acá, lípidos. Favorece la síntesis de lípidos a nivel hepático, ¿ok? Espero que les quede de costumbre ver lo que consumen, ver sus etiquetas todo el tiempo, ¿sí? Por favor. Si alguno de ustedes va alguna vez a McDonald's y le dan ketchup ¿cómo se llama esto? En sobrecito, vean los ingredientes. Dice jarabe de maíz alto en fructosa, ¿sí? Guido, es que póngase, imagínese todo tiene entonces jarabe de maíz, por ejemplo. Bueno, todo lo que está o sea, todo lo que está preservado. Pero entonces no hay una dosis máxima o dosis mínima o no sé, algo toxicológico donde nuestro cuerpo ya diga, bueno, ya no aguanto y pues aquí quedó, ¿verdad? O sea, siento yo que, o sea, o sea, ¿qué otros, a lo mejor, qué otros efectos secundarios aparte de la creación de triglicéridos y lípidos, eh, pues está involucrado el jarabe de maíz? Ese es el problema, que realmente no hay algo que nos diga, no, ya no puedo más, me empiezo a enfermar. No. En este caso, la fructosa va a seguir siendo una fuente de energía. Así lo interpreta el hígado, así el cuerpo de nuestro cuerpo. Por lo tanto, va a seguir metabolizando hasta que llegue el punto en donde el hígado se ve dañado por tanto lípido a su alrededor. ¿Sí? Entonces, ese es el problema. No hay un límite. Sí hay recomendaciones diarias, por ejemplo, dicen que los azúcares añadidos en general que involucra esto, no se deberían de consumir más de un 25% de las calorías totales consumidas en el día, ¿sí? Pero al menos yo no he visto algún estudio que te diga tantos gramos de jarabe de maíz alto en fructosa. ¿Por qué? Porque ninguna etiqueta les dice que, por ejemplo, esta Coca-Cola tiene 2 gramos de jarabe de maíz alto en fructosa. No les dicen cuánto. Solo les dice que hay, pero cuánto, saber. ¿Sí? Saber cuánto tiene. Sí, pues entonces tendría que ser regulado, ¿verdad? Bueno, Exacto. Eso, saben, eh, es curioso porque el jarabe de maíz alto en fructosa, a pesar de todos los estudios que hay relacionados con que sí es dañino, que sí causa enfermedades cardiovasculares, obesidad, un montón de cosas, la FDA, que es esta entidad reguladora de alimentos y medicamentos en Estados Unidos, considera el jarabe de maíz alto en fructosa como un alimento relativamente sano. Sigue en esa clasificación o con que no hay suficiente evidencia para decir que es dañino. Entonces, es triste porque ¿quién maneja esas regulaciones? La industria alimenticia. La industria alimenticia tiene mucho poder. Los invito a ver un documental que se llama King Corn, ¿sí? Voy a ver si lo consigo y les paso el link. King Corn de Rey Maíz. Es un documental bastante bueno donde hablan sobre cómo es que se da la producción del jarabe de maíz alto en fructosa. Es en Iowa, en Estados Unidos, que hay dos campos de maíz. Entonces hablan de cómo la producción y cómo la industria alimenticia maneja este jarabe de maíz alto en fructosa. ¿Sí? Se lo recomiendo, muy bueno, si lo pueden ver un momento, se lo recomiendo bastante. ¿Ok? Y una, perdón, una curiosidad que yo había leído, que había escuchado, es que realmente la Coca-Cola no está elaborada de la misma forma como en diferentes lugares y que por eso de repente había como sabores, gente que refería que habían sabores diferentes, y es que en realidad como en Estados Unidos sí usan jarabe de maíz, pero por ejemplo, pues acá realmente lo que usan es azúcar de caña, no de maíz. Bueno, eso sí no había escuchado yo. Y soy sincero, yo la Coca-Cola de Estados Unidos la siento igual que la de acá.
No sé si alguien ha tenido alguna experiencia diferente. Bueno, que llevo tiempo en no tomar Coca-Cola, ¿verdad? Pero igual. Guido, ¿Sí? entonces, como, o sea, sí hemos visto, ¿verdad? Y es cierto, pues hay artículos que comprueban que el jarabe de maíz, pues hasta cierto punto sí es dañino en exceso, pero si la FDA dice, en este caso, que no hay como que así los suficientes medios como para decir que es del todo dañina, mi pregunta es, ¿cómo sabemos nosotros cuando, bueno, ya consumimos demasiado jarabe de maíz y todo eso? Porque si bien sabemos, o sea, ciertos alimentos que consumimos diariamente, tal vez por nuestra dieta o que no llevamos una dieta balanceada o cosas así, tienen mucho jarabe de maíz alto en fructosa y no, muchas veces ni nos damos cuenta porque no lo revisamos, ¿verdad? Pero en Ujú, este caso, como sabemos, los lípidos se convierten en lípidos porque al final, pues, sigue siendo fructosa, pero los lípidos sabemos que se almacenan de manera ilimitada, no hay como que así como el glucógeno, ¿verdad? Que, o sea, que ujú. ahí te puedo ya, no que se almacena de manera ilimitada. Entonces, en este caso, ¿cómo sabemos cuál es el límite? Porque me imagino yo que los nutricionistas por eso dicen como que, bueno, vamos a dejar una dieta baja en carbohidratos o en azúcares, ¿verdad? Para que tampoco se llegue como que a acumular o sea, que se llene el glucógeno y que empiece a hacer grasa. Entonces, en este caso, ¿cómo saber, por decirlo así, porque como tampoco dicen las etiquetas cuánto trae de jarabe de maíz, ¿cómo pudiéramos nosotros medir? Me imagino que lo mejor sería pues evadir todos esos alimentos, ¿verdad? Pero En este caso, lo que se habla normalmente a nivel nutricional es evitarlo, porque no se sabe, como les decía, no se sabe cuánto dice, no, cuánto trae, perdón. Una ketchup o, por ejemplo, su miel no les va a decir, eso tiene 5% de jarabe de maíz de fructosa. No, no lo va a decir, nada lo va a decir. ¿Por qué? Porque lo manejan como secreto, como excipiente o lo que sea. En este caso, lo mejor que pueden hacer es evitar todo lo que tenga jarabe de maíz alto en fructosa. Ni los nutricionistas saben, ¿sí? No saben cuánto es porque no hay un alimento que traiga la cantidad de esto. sí, pues por esta razón es mejor evadir esos alimentos, ¿verdad? Y hacer una dieta basada más que todo en alimentos menos procesados, me imagino. Justamente eso, sí, justamente eso, en productos naturales, no procesados, y aseguramos que no lo van a tener. ¿Ok? Bueno, muy bien, espero que les haya parecido súper interesante esto, tanto como a mí. Así que porfa vean el documental, sí, lo comentamos en algún momento. Bueno, tenemos otra cosa interesante que es la galactosa, ¿sí? La galactosa, ¿se acuerdan que la galactosa era un epímero en el carbono 4 de la glucosa? Eso fue algo que hablamos hace mucho tiempo en Bioquímica 1, ¿sí? En este caso, la glucosa y galactosa ambas forman parte de nuestra disacárido lactosa, ¿ok? Y vean, realmente el metabolismo de la galactosa es muy simple, muy fácil de entender y pues lo vamos a ver ahorita. Vean, la galactosa se metaboliza a nivel hepático. Sí, la mayoría del 98% de la galactosa se metaboliza a nivel hepático. GLUT2, galactoquinasa, fosforilda en carbono 1, ¿sí? La galactoquinasa genera galactosa 1-fosfato. Y aquí ocurre algo genial. Y regresamos a la UDP glucosa. Les pregunto, ¿dónde habíamos escuchado hablar de la UDP glucosa antes? En la glucogenólisis. Muy bien, en la glucogénesis, ¿sí? En la Ah, sí, sí, síntesis. sí. ¿Ok? ¿Se acuerdan que la glucógeno-sintasa agarraba UDP glucosa e iba generando, pegando glucosas una por una? ¿Ok? Bueno. En este caso, vamos a ver que la UDP glucosa también es una forma de transferencia. En este caso, vamos a tener una segunda enzima, que es la galactosa 1-fosfato uridil transferasa, o como yo la llamo, la GALT, ¿sí? La enzima GALT, la galactosa uridil transferasa. ¿Y esta qué va a hacer? Vean, vamos a transferir la galactosa 1-fosfato, ¿a quién?
a la uridina fosfato, generando UDP galactosa. Y vean, la glucosa 1-fosfato, lo de azul, se libera. Generamos glucosa 1-fosfato y UDP galactosa. El siguiente paso es la epimerización de la galactosa, en donde la UDP galactosa 4 epimerasa pasa de UDP galactosa a UDP glucosa, regenerando a este de acá para una nueva transferencia. La glucosa 1-fosfato, vean, la fosfoglucomutasa la transforma en glucosa 6-fosfato y esta historia ya la sabemos, glucólisis, ¿sí? Y defectos en cualquiera de estas enzimas, la galactoquinasa, la GALT o la epimerasa, resultan en enfermedades llamadas galactosemias, ¿ok? Que son enfermedades que vamos a estar viendo en este momento. ¿Alguna duda sobre la ruta metabólica en general? Yo, ¿Sí? perdón, es que acá en el libro está que dice que de la galactosa 1-fosfato pasa a UDP galactosa y la UDP galactosa pasa a UDP glucosa, pero no sé si el libro está mal y primero es UDP glucosa y después galactosa. No, es justamente lo que mencioné acá. Vean, la UDP glucosa, mediante la GALT, la uridina fosfato se transfiere a la galactosa 1-fosfato, generando UDP galactosa, que es este de acá. ¿Ok? Y generamos glucosa 1-fosfato. Después, la UDP galactosa se epimeriza para regenerar a la UDP glucosa. Sí, es que en el libro, en vez de estar primero UDP glucosa, por ejemplo, arriba está UDP galactosa y abajo está UDP glucosa, como quien dice, primero está la galactosa y después la glucosa, no sé si me explico. No, ese es el orden correcto, el que está acá. Sí, por eso preguntaba, porque aquí en el libro me hizo un poquito de bolas. Pero entonces es primero la glucosa y luego la galactosa, ¿verdad? De la glucosa sale glucosa 1-fosfato y UDP galactosa. Ok, sí, no, así es como está en esta imagen, ¿sí? Ok, perfecto, Guido. Gracias. Gracias por la corrección. Bueno, entonces, vean, aquí en The Medical Biochemistry page tenemos, pues les cuentan la misma historia que yo les conté. Vean, aquí están las mismas imágenes, galactoquinasa, tenemos aquí a la GALT, a la uridiltransferasa, la epimerasa y todo. Bueno. Lo que quiero que veamos es esto de acá, los desórdenes relacionados con el metabolismo de galactosa, que son las galactosemias. Hay 3 tipos de galactosemia. ¿Okay? Está la galactosemia clásica, que es la tipo 1. ¿Y por qué es la clásica? Porque vean la frecuencia. Es de 1 cada 40.000 a 60.000 nacimientos. Es bastante frecuente, sí, es muy frecuente. En Guatemala hay niños galactosémicos. Y la galactosemia, pues es una deficiencia de la enzima galactosa 1-fosfato uridiltransferasa, de la GALT, ¿sí? De esta de aquí, la que hace la transferencia de grupo, ¿ok? Entonces, esa es muy frecuente, es una enfermedad autosómica recesiva. ¿Y cómo la vemos nosotros? Pues la vemos con una actividad de la GALT menor al 5%, muy bajita actividad y una acumulación de galactosa 1-fosfato. ¿Por qué? Porque no se puede metabolizar. ¿Ok? Eso es muy interesante. Quiero que veamos algunas cosas clínicas relacionadas con la galactosemia. Por ejemplo, pues van a ser niños que no quieren ser alimentados, no tienen hambre, van a tener muchos sangrados. ¿Por qué? Porque la galactosa 1-fosfato se va a almacenar en los eritrocitos, haciendo que esos hemolicen, haciendo que tengan sangrados muy frecuentes. ¿Okay? Eso es muy interesante, vean. Vamos a tener niños galactosémicos que van a presentar vómitos y diarrea justamente después de la ingesta de leche materna o de leche de fórmula que tiene lactosa, ¿sí? Entonces aquí los papás normalmente confunden esto con una
intolerancia a la lactosa. Si dicen, bueno, el niño es intolerante a la lactosa, no, realmente es una galactosemia, es una enfermedad un poco más profunda. ¿Por qué? Porque una intolerancia a la lactosa es la incapacidad de hidrolizar lactosa, la deficiencia de la lactasa. En este caso es una deficiencia en el metabolismo de la galactosa. Entonces, lo interesante es que pues, los signos clínicos de la intolerancia a la lactosa y la galactosemia clásica son muy parecidos y se tienden a confundir. Por eso es importante descartarlos. ¿Cómo se descartan? Vean acá. Se descartan con una medición de la actividad de la GALT, ¿sí? Y una medición de la concentración de galactosa 1-fosfato en eritrocitos. ¿Ok? Entonces, de esta forma se puede determinar la presencia de galactosemia clásica. ¿Ok? Otra cosa interesante es que uno de los rasgos más frecuentes y con los que se van a topar padres que no se dan cuenta de esta enfermedad es ceguera. ¿Sí? Los niños empiezan a presentar ceguera. La razón es que la galactosa se empieza a aumentar en sangre y la galactosa se reduce. Pasa de una aldosa a un azúcar alcohol, el galactacitol, que es este de acá. Vean, es el galactacitol. El galactacitol se va a transformar, se va a reducir, la galactosa se va a reducir de forma enzimática mediante la activación de la aldosa reductasa, ¿sí? Y pues el galactacitol se va a acumular en tejido neural y en lentes oculares, haciendo que se tengan problemas de la vista, ceguera, ¿sí? Acompañado pues del desarrollo de cataratas, ¿verdad? Pues esto va a ser uno de los rasgos más claros. ¿Sí? Bueno, entonces pues esta es la galactosemia tipo 1, después tenemos la galactosemia tipo 2. En este caso la enzima que va a estar mutada es la galactoquinasa, la que fosforila la galactosa, y vean la frecuencia, 1 cada 100.000 nacimientos, es menos frecuente, ¿sí? Los rasgos clínicos pues van a ser muy parecidos. Igual a la galactosemia tipo 3, en donde pues la enzima que va a estar mutada es la epimerasa. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda sobre esto? ¿Todo bien? Guido, yo tengo una duda. Usted mencionó que les daban fórmula porque lo confundían con intolerancia a la lactosa, pero sí les ayuda. No, en este caso, porque tiene que ser lo que se recomienda en caso de diagnóstico de esto es dar una fórmula sin lactosa. Sin lactosa en general, o pues si se puede, se puede deficiencia de galactosa, cualquiera de las dos. Ah, pero no es por eso que les dan fórmula en primer lugar. No, muchas veces se da fórmula por cuestiones familiares, por cuestiones religiosas, por muchas cosas. La fórmula se da también por intolerancia a la lactosa. Entonces hay que tomar en cuenta que si un niño es intolerante a la lactosa, tenemos que ver que realmente sea intolerante a la lactosa y no sea una galactosemia. Guido. Y solo para agregar de esto, después de alimentación materna, a los niños se les da leche, ¿verdad? Se les da fórmula. Entonces tenemos que ver que esta fórmula no tenga lactosa también, ¿verdad? Gracias, Guido. Bueno, sí, ¿alguien iba a preguntar algo? Sí, Guido, perdón. Entonces, en este caso, bueno, si yo, digamos, se parece a una intolerancia a la lactosa, pero igual, si en dado caso se le da al bebé una fórmula que no tenga lactosa o que sea para intolerantes a la lactosa, en este caso, si es intolerante, le va a funcionar, pero si en dado caso él fuera o padeciera de galactosemia, siempre le funciona o no le funcionaría del todo. No, claro, a él le va a funcionar porque no va a tener galactosa. En este caso tenemos que tener una vida fuera de la lactosa. Perfecto. Entonces, en este caso,
no es como que, bueno, no es como suficiente el criterio de decir, bueno, ya tolera, o sea, tiene fórmula que no tiene lactosa, entonces por lo tanto es intolerante a la lactosa. O sea, que no es suficiente eso, sino que se debería de descartarse por medio de las pruebas que nos mencionaste, ¿verdad? Exacto, justamente eso. En Guatemala no está regulado, pero por ejemplo en otros países en Europa, casi todos los países de Europa, por ley, al momento de nacer el niño, le tienen que hacer un tamizaje de enfermedades metabólicas, ¿sí? En Estados Unidos también. Y entre ese tamizaje están el diagnóstico de las lactosemias. Sí, pues perfecto. Guido, y una pregunta más. Entonces, en este caso, ¿cómo pasa? Creo que la galactosa se reducía a galacitol, que es un alcohol o algo así, ¿no? Ajá, un azúcar al alcohol. Un azúcar alcohol. En este caso, es lo mismo pasa con diabetes, ¿verdad? Creo que por eso les ocurría cataratas en los ojos, ¿o no? Sí, justamente eso es eso. A eso se le conoce como la ruta de los polioles, en donde se empiezan a generar azúcares de alcohol que se van a acumular a nivel ocular, generando cataratas. Muchísimas gracias, Guido. Sí, buena pregunta. Excelente. Guido, ¿Sí? perdón, solo para ver si entendí. Entonces, la deficiencia de GALT es la que va a causar la galactosemia tipo 1. O sea, como esta aumenta la galactosa 1 fosfato y por eso se dan todos los síntomas de sangrado. Exacto. La galactosa 1-fosfato se acumula en eritrocitos, y esto pues no es normal, ¿verdad? No puede ocurrir. Entonces el eritrocito se empieza a hemolizar, haciendo que se tengan sangrados. Ah, ok, gracias, Guido. ¿Ok? Guido, perdón. Sí. Ahorita me surgió otra duda. En este caso, entonces, como ya mencionaba Luisa, entonces se van a embolizar y en este caso sería una característica que los pacientes puedan presentar una anemia hemolítica o no es Sí. tan característico. No es tan característico porque cuesta ver una anemia hemolítica causada por galactosemia, pero que sí se va a ver. Sangrado nasal, muy, muy frecuente. Sangrado en encías, en los bebés. Perfecto, gracias, Guido. Ujú. En lugares muy sensibles, pues van a tener estos sangrados. Por eso es importante siempre ver a los bebés cuando nacen, estarlos en observación un buen tiempo. Ok, estamos con esto, ok. Espero que les haya parecido súper interesante. A mí en lo particular me parece genial toda esta parte de otros azúcares. Creo que tal vez no les ponemos la atención que merecen. Sí, son súper importantes. Nuestra otra clase del día jueves va a constar de una primera parte en la cual hablamos de la ruta de pentosas fosfato. Pues es una ruta bastante simple, bastante corta. Y vamos a estar resolviendo dudas que ustedes tengan relacionadas. ¿Ok? Dudas que ustedes tengan relacionadas con el parcial, con todo el curso. Hasta el momento lo podemos resolver ese día. Así que espero que ya estén empezando a leer, empezando a generar sus dudas. Y si todo está claro, pues buenísimo, ¿verdad? No hay ningún problema. Entonces, si no, ¿alguien tiene alguna otra duda? ¿Algo que quiera comentar?